Hubo una noche, y esto no se lo he contado a casi nadie, en la que me quedé sentado en el piso de mi habitación a las 3 de la madrugada, sin una sola llamada perdida, sin un mensaje, sin nadie que supiera que estaba ahí, roto. Y en ese silencio absoluto, donde ni siquiera Dios parecía responder, entendí algo que me cambió para siempre. La soledad no me estaba castigando, me estaba preparando, porque hay una verdad que nadie te dice desde el escenario. Hay caídas que solo se levantan en la oscuridad, sin testigos, sin aplausos, sin nadie sosteniéndote la mano. Y si esta noche te sientes así, completamente solo, quédate, porque esto es exactamente para ti. Déjame decirte algo que me costó años de mi vida entender, y lo entendí de la peor manera posible. Nadie viene a rescatarte, nadie. Por más cariño que te tengan, por más promesas de apoyo que te hagan, por más cercanos que parezcan estar de tu vida, hay batallas que solo tú puedes pelear. Recuerdo una etapa donde todo se derrumbaba al mismo tiempo y yo, como cualquier hombre desesperado, empecé a buscar a alguien que me sostuviera, alguien que me dijera yo te ayudo, alguien que llegara, como en las películas, justo a tiempo para salvarme, y esperé. Esperé llamadas que no llegaron, esperé gestos que nunca aparecieron, esperé una mano que sencillamente no vino. Y ahí, en ese vacío, aprendí la lección más dura y más liberadora de toda mi existencia. Mientras yo seguía esperando ser rescatado, mi vida seguía hundiéndose. Porque así de simple es la verdad. Hay noches oscuras donde ni el mejor consejo ni el abrazo más sincero alcanzan para calmar la tormenta que llevas dentro. Hay decisiones que absolutamente nadie puede tomar por ti. Hay dolores que están diseñados, sí, diseñados, para que los atravieses completamente solo. Y mientras más rápido entiendas esto, más rápido dejarás de mirar hacia la puerta esperando que alguien entre a salvarte y empezarás por fin a levantarte tú mismo. Yo pasé años pensando que en algún momento alguien reconocería mi esfuerzo, que alguien iba a ver mis lágrimas silenciosas y correr a levantarme. Y no era maldad de nadie, era simplemente cansancio mío, era esa necesidad humana de sentirse sostenido. Pero esa ilusión, por más bonita que sonara, me mantenía débil, porque en el fondo yo seguía creyendo que mi avance dependía de otro ser humano, hasta que llegó el golpe. Ese golpe que a todos nos llega tarde o temprano, y en medio de ese golpe brutal lo vi con una claridad que me dolió en el alma. Estaba solo, absolutamente solo. Nadie más podía decidir por mí. Nadie más iba a dar el siguiente paso en mi lugar. O lo hacía yo o me quedaba tirado en el piso de mi propia vida. Y eso, amigo mío, no llegó con música de fondo ni con frases bonitas de superación. Llegó con dolor, llegó con silencio, llegó con una determinación que yo mismo no sabía que tenía dentro. Empecé desde ese día a cumplir mis compromisos aunque nadie me estuviera mirando, a sostenerme por dentro aunque por fuera todo pareciera desmoronarse, porque finalmente entendí algo que quiero que grabes en tu corazón esta noche. El carácter real jamás se forma en compañía, se templa en la soledad. Y si hoy estás ahí, sentado en tu propia oscuridad, esperando que alguien golpee tu puerta, quiero decirte con todo el respeto y todo el amor del mundo, deja de esperar, ponte de pie. Porque el único rescate verdadero que existe es aquel que tú mismo decides darte. Ahora quiero hablarte de algo que la mayoría nunca se atreve a confesar desde un escenario, pero yo sí voy a confesarlo esta noche. Hubo un tiempo en que yo mendigaba apoyo emocional sin siquiera darme cuenta. Y mientras más dependía tu avance de los ánimos ajenos, más débil se volvía mi camino. Es humano querer que te escuchen, que te animen, que te entiendan, no hay nada de malo en eso. Pero cuando esa necesidad se convierte en condición para seguir caminando, ahí, sin darte cuenta, estás entregando tu poder a alguien más. Yo contaba mis sueños esperando entusiasmo en los ojos del otro. Compartía mis fracasos esperando que alguien me dijera, no te preocupes, todo va a estar bien. Mostraba mis heridas más profundas esperando comprensión, esperando un abrazo que calmara lo que dolía por dentro. Y cuando esa reacción que yo tanto anhelaba no llegaba, me frustraba, me sentía abandonado. Pero permíteme decirte algo que me tomó demasiado tiempo aceptar. Eso no era abandono, era simplemente la realidad de la vida. La vida no gira alrededor de mis emociones. Nadie tiene la obligación de estar presente en cada una de mis caídas. Y entenderlo, lejos de volverme insensible, me hizo infinitamente más fuerte. El día que finalmente solté la expectativa de ser comprendido por todos,
sentí una ligereza que no había sentido en años. Mis pasos dejaron de depender de reacciones externas, de miradas de aprobación, de palabras de aliento que llegaran o no llegaran. Aprendí con el tiempo a levantarme por convicción propia y no por aplausos ajenos. Y ahí descubrí algo que quiero que grabes en tu memoria esta noche. El respaldo más grande que existe nace adentro. Nace del respeto que te das cuando cumples lo que prometiste. Nace de la fuerza que acumulas cuando avanzas en completo silencio. Nace del compromiso que sostienes aunque absolutamente nadie lo esté viendo. Porque cuando logras mantenerte firme en tus días más grises, cuando trabajas sin testigos, cuando construyes algo sin que nadie te aplauda, tu propia mirada hacia ti mismo cambia para siempre. Empiezas a respetarte más y ese respeto, escúchame bien, nadie más te lo puede dar. Se forja únicamente en la soledad, en el cansancio invisible, en la constancia que nadie ve. Ahora, quiero que quede claro, dejar de mendigar apoyo no significa cerrarte al amor ni a las conexiones profundas que la vida te regala. Significa simplemente que ya no partes desde la carencia, que ya no caminas por la vida esperando ser rescatado emocionalmente por cada persona que se te acerca. Caminas porque sabes quién eres. Porque ya no buscas que alguien te complete, porque tú mismo estás en el proceso de completarte. Y esa diferencia, créeme, lo cambia absolutamente todo. Así que si esta noche sientes que nadie te entiende, que nadie aplaude tu esfuerzo, quiero decirte algo con toda mi alma, no lo necesitas. Tu paz no se mendiga, se construye. Quiero hablarte ahora de un hábito que parece inofensivo, incluso normal, pero que en realidad es uno de los más destructivos que existen, la queja. Cada vez que te quejas, le estás diciendo a tu propia mente que no tienes poder, que lo externo manda más que tu voluntad, que tus problemas pesan más que tus decisiones. Y cuando repites ese discurso una y otra vez, día tras día, se instala dentro de ti. Se convierte en una voz interna que mina tu espíritu poco a poco y apaga las ganas de avanzar. Porque la queja, entiéndelo bien, es el lenguaje de quienes ya renunciaron a construir. Yo pasé años atrapado en esa trampa. Me quejaba de las injusticias que veía a mi alrededor, de la falta de oportunidades, de lo que otros hacían o dejaban de hacer, incluso me quejaba de mí mismo. Sentía que tenía derecho, que era justo sentirme así, y quizás en parte lo tenía, pero ninguna queja, ni una sola, me resolvió jamás algo, ninguna me dio más fuerza, ninguna me acercó ni un centímetro a mis metas. Al contrario, me hundía más. Me hacía sentir víctima de mi propia historia, me dejaba esperando soluciones que nunca llegaban por sí solas. Y lo peor de todo es que poco a poco me empujaba hacia el cinismo, hacia pensar que nada cambiaba, que nada valía la pena, que era mejor rendirse. Y ahí, amigo mío, uno empieza a morir en vida sin siquiera darse cuenta. Hasta que un día, parado frente al espejo, me hice la pregunta más dura que me he hecho jamás. ¿Cuánto de lo que me duele lo sostengo yo mismo por no hacer lo que sé que debo hacer? ¿Cuánto he alimentado con mi propia pasividad, con mis excusas, con mis quejas repetidas? La respuesta fue dolorosa, pero me liberó. Porque ese día dejé de disfrazarme de víctima y recuperé el control de mi propia historia. Decidí convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta. En alguien que mira lo que está mal de frente y lo enfrenta, no con quejas, sino con trabajo. No con palabras, sino con resultados. Empecé a cambiar el porqué a mí por una sola pregunta que repetía cada mañana. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No lo que deberían hacer los demás, no lo que debería cambiar el mundo entero a mi alrededor. Yo. Y repetir esa pregunta todos los días me transformó por completo. Lo que antes veía como muros empezó a convertirse en caminos. Donde antes solo había rabia, empecé a encontrar impulso. Donde antes pensaba en rendirme, empecé a tomar decisiones concretas. Pasé de ser espectador de mi propia vida a ser protagonista de ella. Así que si hoy algo te duele, no te quejes, muévete. Si algo te falta, no te lamentes, constrúyelo. Porque el mundo nunca le abre puertas a quien se queja, pero siempre se las abre a quien insiste. Ahora quiero hablarte de algo que aprendí a construir cuando no había absolutamente nadie empujándome, mi propia disciplina. Porque seamos honestos esta noche, es sencillo cumplir cuando tienes a alguien encima, cuando sabes que te observan, cuando existen fechas, reglas y consecuencias claras frente a ti. Pero cuando estás solo, cuando nadie te presiona, cuando nadie te corrige, cuando no pasa absolutamente nada visible si fallas, ahí, justo ahí, es donde realmente se revela de qué material estás hecho.
Porque el crecimiento verdadero no ocurre en público, ocurre en la intimidad, ocurre en esos momentos donde solo tú sabes si cumpliste o no. Me di cuenta con el tiempo de que mientras tuve jefes, mientras tuve límites externos que me sostenían, era fácil mantenerme en orden. Pero apenas esas estructuras desaparecían, mi fuerza se desmoronaba como arena entre los dedos. Me prometía cosas que después no cumplía. Hacía planes que nunca terminaba de ejecutar. Me fallaba a mí mismo constantemente y aunque nadie más lo notaba, yo sí lo sabía. Y cada vez que incumplía en secreto, algo dentro de mí se debilitaba un poco más. Porque puedes engañar a todo el mundo, pero jamás vas a poder engañarte a ti mismo y vivir sabiendo que no haces lo que debes hacer. Es, créeme, una condena silenciosa que carcome por dentro. Ese fue el día exacto en que entendí que debía convertirme en mi propia autoridad, en mi propio líder. Nadie iba a levantarme temprano por mí. Nadie iba a recordarme que dejara de perder el tiempo. Nadie iba a exigirme la disciplina que yo necesitaba. Eso, absolutamente todo eso, tenía que nacer de mí mismo. Y cuando esa conciencia finalmente se instala dentro de ti, todo cambia. Dejas de actuar para cumplirle a los demás y empiezas a actuar para no traicionarte a ti mismo. Tu palabra se convierte en un pacto sagrado. Y si dices que vas a hacer algo, lo cumples. No porque alguien te esté vigilando, sino porque te lo prometiste a ti mismo y eso, amigo mío, tiene que ser suficiente. Esa disciplina no se aprende en ningún manual. Se construye día tras día en silencio. Sí, es incómoda. Sí, duele en muchos momentos, pero es profundamente liberadora. Porque llega un punto en que ya no necesitas que nadie te motive ni te ponga límites externos. Ya no dependes de las circunstancias, solo dependes de tu propia decisión. Te conviertes en alguien que avanza aunque no tenga ganas, que cumple aunque nadie lo aplauda, que sigue firme incluso en la más absoluta soledad. Quiero que grabes esto en tu corazón esta noche. Tu disciplina es tu verdadera libertad. No es una prisión, es una declaración silenciosa de que puedes sostener tu palabra en los peores días. Porque cuando te ves cumpliendo con el hombre que prometiste ser, eso sencillamente no tiene precio. Uno de los errores más caros que podemos cometer en esta vida es depender de la aprobación ajena para poder avanzar. Creer que necesitamos un bien hecho, un te admiro, un aplauso desde las gradas para seguir caminando hacia adelante. Y mientras esa fuerza dependa de lo que otros opinen de nosotros, siempre seremos frágiles, porque la validación externa es inestable por naturaleza. Se diluye con el tiempo y la mayoría de las veces está teñida por los propios miedos y limitaciones de quienes la están dando. Yo mismo lo viví en carne propia. Pasé años esperando esa palabra de aliento, ese reconocimiento que me confirmara que iba en la dirección correcta. Cuando esa palabra llegaba me sentía invencible, capaz de todo, pero cuando no llegaba me desinflaba como un globo. Empezaba a dudar, a cuestionar decisiones que en el fondo habían nacido de una convicción completamente real y sólida. Y un día finalmente entendí algo que me cambió para siempre. El problema no era que otros no vieran mi valor. El problema era que yo mismo no lo estaba validando. Porque no me bastaba con saber en el fondo de mi corazón que lo que hacía era lo correcto. Necesitaba además que alguien más lo confirmara desde afuera. Fue en una noche de frustración absoluta donde me enfrenté con una pregunta durísima. ¿De verdad necesito que alguien apruebe la vida que yo mismo estoy construyendo con mis propias manos? ¿Quiero ser un hombre que avanza por convicción propia? ¿O uno que depende de aplausos ajenos para siquiera moverse un paso? Ese fue el punto de quiebre total. Desde ese momento empecé a entrenar un hábito completamente distinto. Mirarme con honestidad brutal cada noche y preguntarme si había sido coherente, si había dado lo mejor de mí ese día, si había actuado con propósito real. Y si la respuesta era sí, entonces eso bastaba. No necesitaba testigos. Yo ya lo sabía y con eso me alcanzaba. Ese cambio interior me dio una fuerza que jamás había experimentado antes. Porque cuando tu estándar interno pesa más que las opiniones externas, ya no te frenas ante la crítica, ya no te contaminas con el ruido de afuera, ya no te quiebras solo por encajar en lo que otros esperan de ti. Te vuelves sólido, determinado, blindado por dentro. No fue un giro inmediato, quiero que lo sepas, fue un entrenamiento diario. Aprender a reconocer mis propios avances aunque nadie me aplaudiera.
Aprender a sostener mi visión aunque nadie más la entendiera. Aprender a caminar erguido aunque el mundo entero pareciera ignorarme por completo. Desde entonces me celebro en silencio cuando cumplo lo prometido, me corrijo con firmeza cuando fallo y me hablo con el respeto que antes solo esperaba recibir de otros. Y si quieres que el mundo algún día te respete, primero tienes que dejar de mendigar su aprobación. Aprende a darte crédito tú mismo. Esa es la verdadera libertad. Ahora quiero hablarte de algo que aprendí, no con discursos bonitos de autoayuda, no con frases que se repiten para calmar la culpa por un rato, sino con acción inmediata, con pasos concretos que me devolvieran al camino cada vez que me desviaba. Aprender a levantarme rápido cada vez que caigo. Porque entendí algo simple pero profundo. Por más fuerte, disciplinado o claro que seas en tu propósito, vas a tropezar. No hay excepción a esta regla. Habrá días en los que rompas tu propia palabra, en los que tu rutina se quiebre sin previo aviso, en los que el impulso del momento te gane la batalla. Y es ahí, justo ahí, donde se mide tu compromiso real con tu propia vida. Porque cualquiera puede avanzar cuando todo fluye con facilidad, pero el carácter verdadero se revela en lo que haces inmediatamente después del error. Durante mucho tiempo yo me castigaba brutalmente cada vez que fallaba. Un día perdido se convertía, sin exagerar, en una semana entera de reproches internos. Una mala decisión abría un monólogo destructivo dentro de mi cabeza. Otra vez lo arruinaste, nunca vas a cambiar, siempre serás el mismo. Y ese diálogo de culpa, disfrazado de exigencia personal, era mucho más destructivo que el error original, porque en lugar de corregirme, me hundía cada vez más profundo. Hasta que entendí algo que me liberó por completo. Cada minuto que paso lamentándome es un minuto menos que puedo usar para corregir el rumbo. El verdadero guerrero no es el que nunca cae. Eso no existe. El verdadero guerrero es el que se levanta sin dramatismo, el que corrige rápido y sigue caminando sin mirar atrás con rencor. Desde entonces cambié por completo mi enfoque interno. Ya no me pregunto por qué fallé otra vez. Esa pregunta no lleva a ningún lado. Ahora me digo con firmeza, ¿qué hago ahora para volver al camino? Ya no me etiqueto como débil ni como fracasado. Me digo la verdad, sin adornos, me descuidé, sí, pero aquí estoy otra vez, de pie, listo para levantarme. Aprendí a perdonarme sin soltarme de mis propios estándares, a reconocer mis caídas sin caer en la trampa de justificarme constantemente, a tratarme con compasión genuina, sí, pero también con la exigencia de alguien que sabe perfectamente que no puede quedarse tirado en el suelo mucho tiempo. Convertí este principio en una regla personal inquebrantable. Levántate rápido. Haz algo de inmediato que te reconecte con tu disciplina. No lo pienses demasiado, no lo debatas contigo mismo durante horas. Actúa. Porque cuanto más rápido actúes después de caer, menos espacio le darás a la culpa para instalarse y más se fortalece el hábito de moverte siempre hacia adelante sin importar el tropiezo. Este hábito me ha salvado una y otra vez a lo largo de los años. Me ha devuelto al camino en momentos donde sentía que ya todo estaba perdido. Hoy ya no necesito días enteros para retomar el rumbo. A veces basta un minuto de lucidez, un gesto pequeño, una decisión firme. Porque la diferencia entre el hombre común y el hombre extraordinario no está en cuántas veces caen, sino en la velocidad con la que se levantan. Hay una lección que aprendí a fuerza de golpes, y es esta. Tuve que aprender a moverme incluso cuando no tenía ganas, a trabajar sin depender jamás de la motivación. Porque entendí algo fundamental. Si mi disciplina estaba atada a mis emociones, entonces mis emociones siempre iban a decidir por mí y los estados de ánimo, escúchame bien, son profundamente inestables. Un día te sientes fuerte, lleno de energía, capaz de comerte el mundo, al día siguiente estás agotado, sin dirección, sin ni siquiera ganas de levantarte de la cama. Y si no aprendes a actuar sin necesidad de sentirte inspirado, vas a pasar toda tu vida atrapado en esa montaña rusa emocional donde nunca jamás tienes el control real de tu propio destino. Durante mucho tiempo me escondí detrás de excusas sutiles, de esas que suenan razonables pero que en el fondo son solo miedo disfrazado. Me decía a mí mismo, hoy no estoy listo, mejor empiezo mañana. Necesito estar de mejor humor para hacerlo bien. No quiero forzarme porque de todas formas no va a salir perfecto. Y detrás de todas esas frases, absolutamente todas, había exactamente lo mismo. Miedo al esfuerzo constante, miedo a la incomodidad, miedo a enfrentarme conmigo mismo en esos días grises donde todo dentro de mí me pedía a gritos que me rindiera.
Hasta que descubrí una verdad dura pero profundamente liberadora. Si solo actúas cuando te sientes bien, nunca vas a lograr nada que realmente valga la pena en esta vida. Ese día hice un pacto conmigo mismo, uno que no he roto desde entonces. Voy a cumplir aunque no tenga ganas. Voy a avanzar aunque esté cansado hasta los huesos. Voy a trabajar aunque mi mente entera grite que lo deje para después. No porque sea de hierro, no porque no sienta el cansancio o el miedo como cualquier ser humano, sino porque mis metas pesan más que mis emociones pasajeras y mis sueños merecen mucho más que mis excusas del momento. Desde entonces empecé a decidir en base a lo que debía hacerse, no en base a lo que tenía ganas de hacer ese día en particular. Al inicio, te confieso, fue durísimo. El trabajo se sentía vacío, mecánico, completamente sin emoción. Pero con el tiempo esa repetición constante se transformó en algo distinto, confianza genuina, porque cada vez que actuaba sin ganas, me demostraba a mí mismo que ya no era esclavo de mis propios impulsos ni de mis estados de ánimo pasajeros. Descubrí que podía moverme con dolor, con cansancio, con miedo, y esa experiencia, créeme, me dio una libertad que jamás había conocido antes. Hoy ya no me pregunto si tengo ánimo para hacer algo. Me pregunto simplemente si tengo palabra, porque la motivación va y viene como las olas, pero la disciplina permanece firme como la roca. Es la que te sostiene cuando todo alrededor se derrumba, la que te empuja cuando no hay ni una pizca de claridad, la que te mantiene de pie cuando la pereza quiere dominarte por completo. Ahora quiero hablarte de algo que aprendí a permanecer sin buscar salidas rápidas, la incomodidad. Porque ahí, justo en ese terreno áspero que todos intentan evitar a cualquier costo, es donde ocurre el verdadero crecimiento. Sin embargo, la mayoría huye. Se refugia en distracciones, en excusas bien elaboradas, en placeres inmediatos que anestesian por un rato, pero que no resuelven absolutamente nada de fondo. Vivimos rodeados de una cultura que idolatra el confort, que glorifica la gratificación instantánea, que nos enseña desde niños a escapar de cualquier malestar apenas aparece. Y la verdad dura que casi nadie quiere escuchar es que nada valioso se construye jamás desde la comodidad. Todo lo que realmente importa, el carácter, la fortaleza, la dirección clara de una vida, nace precisamente en ese terreno incómodo que la mayoría esquiva con maestría. Yo mismo pasé años huyendo sin darme cuenta de que huía. Evitaba conversaciones difíciles porque no quería incomodarme. Postergaba las tareas pesadas porque simplemente me aburrían. Abandonaba rutinas apenas la repetición me cansaba un poco. Saltaba de una cosa a otra buscando sentirme bien, buscando esa chispa momentánea de emoción que me devolviera algo de energía prestada. Pero esa búsqueda constante era una trampa, porque me mantenía superficial, débil, frágil ante cualquier viento que soplara un poco fuerte. Hasta que